Él es grande, poderoso, maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Amén, qué bueno. Puedes tomar asiento, pero mantente ahí, alabando y adorando al Señor. Disculpamos porque las pantallas hoy no están funcionando, pero después trabajaremos en ellas. Así que queremos adelantarle ese detallito, ese pequeño problema que estamos teniendo hoy. Pero ese no es el único problema que tenemos hoy. La realidad es que si usted salió a la calle esta mañana y pasó por las escuelas de nuestro país, pues tuvo un poquito de tráfico. ¿Cuántos saben que hoy son las primarias? ¿Cuántos sabían que hoy son las primarias? Tal vez no todo el mundo sigue la política ya como antes y entendemos y sabemos que hay razones por qué. Pero para los que no saben, las primarias son hoy. Para los que no saben, las primarias son hoy. Y están los partidos tradicionales que son color rojo y color azul. Y están llevando candidatos a una elección que hacen antes de la elección general para escogerlos. Y ¿sabe qué? Ya no es como antes, que la gente no va tanto a votar como en los tiempos pasados, porque ahora hay opciones. Ahora pues hay otros partidos, entre otras cosas. Pero los políticos, como sabemos, y como ustedes saben, usan sus palabras para, convencer a las personas. Y mientras mientras veo las redes sociales y cuando vemos la televisión, vemos los anuncios y ahí están los políticos diciendo cosas bien bonitas, pronunciando palabras, y uno dice, wow, qué bonito se escucha eso. Y con el poder del pueblo y esto, aquello, y vamos para adelante y dame tu voto que vamos a arreglar lo otro y aquello. Y uno, este es el que va a arreglar esto, sí. Y los políticos son unos estrategas en utilizar palabras para que nosotros los escuchemos, influencian nuestra vida y cuando vamos allá, ¿qué hacemos? Pues damos el voto y así que funciona. Muchos prestan sus oídos a los políticos y luego entonces dan el voto. Muchas de estas palabras en realidad caen al suelo. ¿Cuántos lo sabían? Y no estoy diciendo, ¿verdad? Estoy hablando de todos los partidos políticos, porque la realidad es que hasta el día de hoy se han hecho muchas promesas y durante 50, 60 años nosotros estamos en el mismo lugar. Y son más puertorriqueños afuera que adentro. Eso significa que esas palabras que ellos tanto hablaban y que ellos tanto decían para ayudarnos, no se hicieron realidad. Les digo más, la generación Z, los jóvenes que están aquí, muchos de ellos ni han sacado la electoral, no les interesa, porque ellos dicen, esto es es el mismo perro con diferente collar, ¿verdad? Y jóvenes, díganme, los que ya tienen edad de votar, la generación Z, ¿cuántos ya están ready para votar? Ninguno, ¿verdad? ¿Ah, tú sí? Alondra, ejercer su derecho al voto. Muy bien. Tú no puedes votar todavía. Saque la electoral. Ellos han entendido que, bueno, si yo llegué a este mundo y ya este mundo estaba destruido, y ellos han sido los líderes políticos durante muchos años, ¿cómo lo van a arreglar? Entonces no voy a perder mi tiempo sacando la electoral para ir a un colegio a votar. Así que siguen siendo palabras vacías y falsas promesas. Todos aquí hemos sido engañados por palabras vacías y falsas promesas. Sea de los políticos, sea de amigos, haya sido un novio o una novia. Así que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos sido engañados con palabras bonitas, con promesas sin cumplir. Y esto es lo que han hecho los políticos, hablan bonito. Y esto es lo que muchos hacen, hablan bonito. Y te ponen esos anuncios para pelos. Yo me acuerdo que un líder político puso un anuncio que yo dije, wow, por este hombre hay que votar. Porque llevaba la bandera de Puerto Rico, caminando por una montaña bien bonita del área azul. Y yo dije, acho, pero no me estaba diciendo nada. Es que levantó mi emoción mostrando unas imágenes y bueno, usted sabrá. Ganan las elecciones y 4 años, ¡boom!, en el mismo lugar, lo peor. El círculo vicioso de que nos digan cosas bonitas cada 4 años y vuelven y caen en lo mismo.
Y como les decía, la generación Z ni se molesta, los jóvenes ni se molestan, y la generación alfa, bueno, no sé qué ellos van a hacer cuando crezcan, si van a votar o no, pero nosotros o algunos siguen cayendo por prestar oído, y hay un problema en prestar oído. Este problema lo tenemos todos, escuchamos lo que otros dicen y lo convertimos en revelación divina. Escuchamos lo que alguien dijo y ya declaramos esas palabras como autoridad divina. Y porque esa persona lo dijo, eso es autoridad full. Y eso es un problema que nosotros los seres humanos tenemos. Pero en la palabra de Dios podemos ver que el pueblo de Israel hacía lo mismo. Tomaba las palabras de aquel fulano o de aquel sultano, las recibía y declaraba esas palabras, y en la mayoría de las ocasiones, palabra que era revelada por Dios, y ellos tenían esas palabras como que eran autoritarias, y en el caso del pueblo de Israel, sí, y en el caso del pueblo de Israel, ahora sí. Y en el caso del pueblo de Israel, tenían una razón por la cual ellos declaraban las palabras de las escrituras como autoridad, porque era revelación divina. Pero en este tiempo es distinto. Y así que la ley y los profetas eran las palabras más importantes que jamás fuesen escritas para el pueblo de Israel. Así que cuando vamos a los profetas, esas palabras eran importantes. Cuando vamos a la ley, eran palabras importantes. Pero Cristo después demostró que para lo único que servía la ley era para mostrar en nosotros el hecho de que somos pecadores. Así que aún aquellas palabras que eran recibidas como autoridad divina no causaban un efecto en nosotros de salvación, porque la ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta que nosotros estábamos mal, que nosotros éramos pecadores. Por eso dice que Cristo sí, después demostró que para lo único que servía la ley era para revelarnos el pecado que mora en nosotros. Por eso Romanos 7:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Así que aquellas palabras que eran autoridad, que para ellos eran de las más importantes, ni siquiera le estaban restaurando, simplemente les estaban dejando saber: tú eres pecador, yo soy pecador, somos pecadores. Pero hay un pasaje bíblico que me llamó la atención, y es donde Dios mismo pone en segundo plano la ley y a los profetas. Aquellas palabras que el pueblo de Israel hizo como las más importantes, Dios mismo las pone en segundo plano. Y es en Marcos capítulo 9, verso 7. Si lo tienes, lo puedes buscar, si tienes tu Biblia. Marcos 9, 7. Y Marcos 9, 7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9, 7. Marcos 9, 7. Y este pasaje bíblico, el contexto del pasaje bíblico, o estas palabras, o esto está sucediendo en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Lo que viene sucediendo es que en Marcos capítulo 8, Jesucristo le está preguntando a sus discípulos quién él era, quién ellos creían que él era. Así que Jesucristo en Marcos 8 le pregunta a sus apóstoles y les dice: ¿quién ustedes creen que yo soy? A lo que Pedro le responde: yo creo que tú eres el Cristo, el escogido. Así que ahí Pedro tiene una buena, de un examen de 10, yo creo que ahí estaba sacando uno de 10. Pero por lo menos en ese momento Pedro estaba bien. Así que más adelante Jesucristo se lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, para un monte a orar, porque ya se estaba prontamente acercando su hora. Así que mientras ellos están en ese monte, que están orando, dice la palabra que Jesucristo se transfiguró. Jesucristo
se transfiguró y con él, justamente al lado de Jesucristo, a su derecha y a su izquierda, estaba Elías, el profeta Elías y Moisés. Imagínese usted, entendiéndolo dentro de un contexto cultural. Imagínese usted aquí ahora mismo viendo a un candidato a la gobernación y que se le aparezca en un lado Luis Muñoz Marín y en el otro lado Luis A. Ferré. Porque usted conoce la historia, ¿verdad? Usted va a entender quiénes eran esos. Pues esto es lo mismo que está pasando con los apóstoles. Los discípulos que estaban allí sabían quién estaba a un lado y quién estaba al otro. Ellos sabían quién era Elías, ellos sabían quién era Moisés. Y ellos se emocionan y dicen, wow, Señor, ¿qué tal si hacemos una enramada? ¿Qué tal si hacemos unas casitas por ahí o un lugar donde quedarnos aquí para los tres? Y mientras ellos están ahí, dice la palabra que una nube descendió. Y dentro de este pasaje bíblico, una de las cosas que me llaman la atención y una de las palabras o alguna de las palabras que me llaman la atención es la palabra nube. Porque los apóstoles una vez más están viendo algo que es común dentro de su historia bíblica, dentro de su contexto cultural histórico. Una nube que desciende era algo que veía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando Moisés iba a la tienda de reunión para hablar con Dios. Entonces descendía una nube y desde la nube salía una voz que hablaba con Moisés. Así que todo lo que está pasando en la transfiguración son cosas que ellos histórica y culturalmente entendían. Y cuando esa nube desciende que los cubre, que cubre a Jesucristo, a Elías y a Moisés, de en medio de esa nube sale una voz que dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. ¿Dónde más encontramos esta frase? En el bautismo también dice la palabra que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero en este pasaje bíblico específicamente, lo que dice esa voz, que sabemos que era el Padre, Dios mismo hablando allí, dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Así que dentro de estas palabras, la palabra transfigurar proviene del griego metamorfo, que significa transformar la apariencia. Así que en aquel momento, la apariencia de Jesús se estaba transformando en una forma o en un estado hermoso o espiritual. Ellos estaban viendo a Jesucristo y he visto imágenes que tratan de describirlo. Si alguno vio La Pasión de Cristo, se la recomiendo que vea esa parte. Y se veía que él estaba brillando, por eso que dice la palabra que sus ropas estaban tan y tan blancas y brillaba tanto que no había lavandero, eso es texto bíblico, no había lavandero que pudiese dejar esa ropa tan blanca como Jesucristo las tenía. Y dentro de las implicaciones teológicas, que no voy a entrar en mucho detalle, porque hay muchas personas que te pueden decir qué significaba en la transfiguración y qué significó ese momento. Ahí sí estaba pasando algo y era que una vez más Dios estaba dándole a entender al pueblo de Dios que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero fuera de toda implicación teológica que podamos nosotros decir aquí hoy, si hay algo que a mí me llamó la atención en este pasaje bíblico de todo es que por encima de Elías, que representaba a los profetas, porque era el más grande de los profetas, y por encima de Moisés, que muchas veces en la Biblia el nombre de Moisés es utilizado como sinónimo de la palabra ley. Cuando en la palabra muchas veces dicen Moisés y los profetas, están refiriéndose a la ley y a los profetas, porque Moisés era una figura tan relevante y tan importante para el pueblo judío que si mi nombre es Daniel y tengo un apodo, pues el apodo de Moisés era la ley para ellos. Y que en ese momento que esa voz del cielo dijera por encima de Elías y Moisés, este es mi hijo amado, a él oí. Habían dos personas más, él le pudo haber dicho dentro de su historia y conocimiento y contexto bíblico histórico, él le pudo haber dicho que Jesucristo estaba al nivel de Elías y de Moisés, pero no le dijo eso. Allí estaba Moisés y Elías, representativos de todo el contenido importante del pueblo de Israel. Pero dentro de todo el contenido importante que tenía el pueblo de Israel, la voz de Dios solo dijo,
este es mi hijo, a este tienen que escuchar. Porque el pueblo de Israel llevaba años escuchando la ley y los profetas. Pero Jesucristo venía para cambiarlo todo. Jesucristo venía para cumplir la ley y para cumplir todas las profecías que los profetas habían dicho. Jesucristo era más grande que la ley y Jesucristo es más grande que los profetas. Y eso era lo que estaba pasando allí. Que Dios quería darle a entender a los apóstoles, este que está aquí no es cualquiera. Este es más grande que la ley y que los profetas, que todo el contenido que les he dado durante mucho tiempo. No existían palabras más importantes para los judíos o para ellos, los apóstoles, que no fuesen las palabras de Moisés y de los profetas hasta ese momento. Hasta que la voz que sale de la nube dice, este es mi hijo, escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Porque a veces tenemos las palabras de otros más importantes que la misma palabra que salió de la boca de Jesús. Y sucede que eso era también lo que pudo haber pasado. Pero Dios estaba dejando algo claro en aquel momento, en la transfiguración, y es dejándole saber que las palabras que salían de la boca de Jesucristo eran más grandes, más relevantes y más importantes que toda la ley y que todos los profetas. Y mi pregunta en esta mañana es, si tienes las palabras de otros como más importantes que las palabras de Jesús. Porque en las voces y en las palabras y en aquellos que crean contenido en nuestros días tenemos los podcasteros, ¿verdad? Los podcasteros, los que tienen podcast. Y muchas personas tienen las palabras del que hace un podcast como casi revelación divina, y entonces esas palabras son más importantes que cualquier otra palabra. También tenemos las palabras de los influencers y las elevamos a estatus de revelación divina, y tenemos las palabras de los influencers como más importantes que las palabras de Jesús. La música de hoy, a veces muchos tienen la música de hoy, el contenido de las palabras de la música, porque la música no es ritmo solamente, la música tiene un contenido que te va cambiando la mente y tu forma de ser. Y muchos tienen las palabras que cargan la música de hoy como lo más importante y mucho más importante que las palabras de Jesús. Los artistas, las redes, inclusive para nosotros los cristianos, hay muchos que tienen las palabras del profeta tal como revelación divina. Si lo dijo él, tiene que ser de Dios. El evangelista tal y tal, tenemos las palabras de ellos como mucho más importantes que las palabras de Jesús. Revelación divina porque lo dijo el evangelista tal. Hasta con los pastores, muchos piensan que lo que sale de nuestra boca son palabras más importantes. Y no estoy diciendo que no podamos escuchar a los pastores, a los profetas, a los ministros, a los evangelistas. El problema no es ese. El problema no era que Israel tuviese la ley que tanto bien le hizo, que tuviesen a los profetas que tanto bien le hizo. El problema era poner todo ese contenido por encima del contenido que salía de la boca de Jesús. Porque aquí hay que dejar una cosa clara. Aquí no hay profeta, aquí no hay apóstol, aquí no hay evangelista, aquí no hay pastor más grande que Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí sus palabras son más grandes y son más importantes que las palabras que pueden salir de mi boca o de la boca de cualquier otro ministro de Dios. Todos tienen algo que decir en este tiempo donde todo el mundo tiene una voz. Porque antes tú tenías que ir a la televisión, tú tenías que ir a la radio para que alguien te escuchara, pero ahora tú estás en las redes sociales y tú escribas lo que tú quieras, tú puedes escribir lo que tú quieras. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo puede decir algo y pueden decir lo que ellos piensan. Como dicen por ahí que el papel aguanta todo lo que le escriba. Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que comunicar. Inclusive ven la vida desde otros puntos de vista distintos, que no está mal, que es bueno que podamos escuchar el punto de vista de una generación o de otra, o de una persona y de la otra, pero el problema no es escuchar. No le estoy diciendo a usted que vaya a ponerse los tapones en los oídos y ya no escuche el podcast que usted escucha. Bueno, si es un podcast que no es bueno, pues. Así que no es que no escuche, es tener esas palabras al nivel de las palabras que salen de la boca de Jesús, porque no se pueden comparar. Lo escuchamos y como decía, a veces tenemos las palabras de ellos como revelación divina y no debe ser así, pero cuando analizamos su contenido, cuando analizamos el contenido que consumimos de todas estas personas que les acabo de decir, sus palabras son palabras vacías. Pero en Isaías, en cambio, en Isaías capítulo 55, versículo 11 dice que la palabra de Dios
no retornará atrás vacía. ¿Qué significa? Que como los políticos, mucha palabrería que se convierte en nada. Mucha palabrería ahí en las redes sociales de muchos influencers que lo que están buscando es los números para que eso para que esos auspicios llegue el dinero de los auspicios. Por eso es que ellos dicen cosas vanas. Y podemos escucharlo hoy y mañana nos sentimos vacíos, pero hay unas palabras que no retornan atrás vacías y esas son las palabras de nuestro Dios. Palabras que entretienen por ahí, llenas de entretenimiento, pero vacías de propósito. Por eso es que vamos por la vida sin propósito, porque estamos escuchando palabras y voces que no aportan al propósito que Dios tiene con tu vida. Por eso siempre te vas a sentir vacío después que escuches un contenido de una persona que no son las palabras que Dios quiere para ti. Jóvenes, escúchenme bien, este mundo está lleno de mucho contenido que usted va a comenzar a consumir, que van a decir cosas bien bonitas, pero al fin y al cabo no van a aportar al propósito que Dios tiene para tu vida. Y te vas a sentir vacío y no vas a entender por qué. Es porque no estás escuchando las palabras que tienes que escuchar. Pero hay unas palabras que siempre causarán un efecto positivo en tu vida y en la mía. Y esas son las palabras de Jesús. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Por qué debemos de escuchar a Jesús? Jóvenes, ¿por qué debemos de escuchar a Jesús? Yo estoy presentando un caso aquí para cada una de las generaciones que están aquí, desde los boomers hasta la generación Z y los alfas, si están escuchando. ¿Por qué tenemos que escuchar a Jesús? Yo no los voy a obligar a escuchar a Jesús, jóvenes. Iglesia, nosotros no le vamos a escuchar a Jesús. Pero al fin y al cabo, la sociedad y las voces que este mundo tiene te van a dar un cheque en blanco y te va a rebotar. Cuando vayas a cambiar el cheque de lo que te están diciendo, te vas a dar cuenta que estaba vacío y que no había sustancia. Solo en las palabras de Jesucristo hay sustancia. El contenido de Jesús, sus palabras nos hacen bien. A Él debemos de escuchar. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye mis palabras y las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las palabras de Jesús siempre van a edificar. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque las palabras de Jesús nos llevan de muerte a vida. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 8, verso 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Porque las palabras de Jesucristo nos hacen libres, porque su palabra es verdad. Te van a mentir, te van a traicionar, tus amigos, te lo aseguro, te van a dejar, pero Jesucristo nunca te va a dejar. Jesucristo siempre te va a decir toda la verdad, porque lo que tú necesitas escuchar son palabras de vida eterna, son las palabras de Jesucristo las que cambian el corazón. Oye, yo estoy cansado de escuchar voces extrañas que prometen y no cumplen. El único que prometió levantarse desde la muerte se llama Cristo Jesús, y al tercer día se levantó, y hoy creo que nos viene a buscar, porque yo creo que solo Él cumplirá sus palabras y su promesa. Jóvenes, se los estoy diciendo hoy, el mundo les va a prometer villas y castillas, y si decides por las villas y castillas, te quiero decir que allí va a estar Jesucristo con sus palabras esperándote para hablarte y decirte todo lo que tienes que escuchar. Todo lo que Cristo ha dicho de nosotros es verdad. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos la corona de la creación. Aleluya. Nadie nos da más propósito ni mayor propósito que nuestro Dios todopoderoso. ¿A quién iremos? Juan 6, 66, 68 dice que Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú
tú sí tienes palabra. Este sí es contenido de verdad. Este sí es contenido de verdad. Tal vez hoy no lo puedes entender, hoy no lo puedes ver, pero cuando estás en el momento más difícil, en el momento de la depresión, en el momento en que al parecer ya no se puede continuar, ya no se puede seguir, Jesucristo viene y te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. No hay nadie más relevante que Jesucristo en este tiempo. Aun cuando la sociedad te impone cargas, a ti, a mí, a los estudiantes, que miren, este es el tiempo donde los estudiantes pasan más estrés, donde los estudiantes pasan por más dificultad, porque todo el mundo espera algo de ellos en esta sociedad, sus padres, los profesores, los maestros. En kinder ya tienes que leer. ¿Cómo? Yo pensé que, ¿cómo es posible? Y aún así ahí está Jesucristo defendiéndote a ti, a mí, como defendió a la mujer samaritana, que cuando le fueron a la mujer que adúltera, que cuando le fueron a arrojar piedras, Jesucristo con sus palabras la defendió, porque allí llegaron unos religiosos, la tiraron delante de él y dijeron: esta la cogimos en el mismo acto del adulterio. Jóvenes, iglesia, aún nosotros siendo pecadores, Jesucristo está por nosotros. Cuando la llevaron, que la acusan, que la tiran delante de aquellos religiosos, ellos dicen que esos religiosos la tiran a ella delante de Jesús. Ellos dicen: esta mujer adulteró, la ley dice que hay que apedrearla, que hay que matarla. Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesucristo, sus palabras siempre te van a dar vida, aunque tú estés en muerte. Porque aunque ella estaba pecando, Jesucristo le dio vida con sus palabras y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No están, ¿verdad? Vete y no peques más. Aleluya. ¿A quién iremos? Este es el verdadero contenido en un mundo donde todos dan su propia opinión, donde todos dicen tener la verdad, donde otros te dicen cosas lindas, donde muchos siguen evangelistas, profetas, pastores, influencers, podcasters, póngale nombre usted. ¿A quién iremos, iglesia? No es a Elías ni a Moisés, no es a los profetas ni a la ley, es a Jesús. Es a Jesús. Y es mucho más que un contenido, es mucho más que una experiencia. Es mucho más que visitar algún lugar. Y muchas personas, ¿tú sabes qué es lo que hacen? Que buscan la manera de llenar sus vacíos haciendo esto, aquello, lo otro. Tal vez se van de viaje, van a un concierto, van aquí, van allá. No es que eso sea malo, es que eso no te va a llenar, porque lo único que llena es tener a la persona de Jesucristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Lo que nos llena es una persona y se llama Cristo Jesús. Este es el tiempo de cancelar las voces extrañas, iglesia. Es tiempo de poner la voz de Cristo por encima de las demás voces. Es tiempo de poner las palabras de Jesucristo por encima de las demás palabras de las demás personas. Iglesia, jóvenes, es tiempo de que consideremos, jóvenes, generación Z, es tiempo de que consideremos lo que Jesucristo te quiere decir a ti también. Porque ya yo escuché las palabras de Jesús y me convencí. Pero tal vez tú no estás convencido. Pero, por favor, no consumas el otro contenido sin consumir el contenido de Jesús. Porque yo te aseguro, que cuando tú escuches el contenido que Jesús tiene, tu mente va a cambiar. Y tal vez vas a ser como yo, este candelita que está aquí, este fueguito que ama a Dios con toda su fuerza, porque ese contenido es un contenido que me llena y que me cambia. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú tienes palabras. Gracias, Señor, porque es a ti a quien queremos escuchar. En medio de esta generación perversa, malvada, cuyo contenido lo que está buscando es satisfacer la carne, generar ingresos. Señor, en medio de este mundo, Dios mío, que lo que está tratando es de cambiar la mente de cada uno de nosotros mediante un contenido. Aleluya. Hoy queremos, Señor, escuchar tu voz.
Oh, Señor, hoy queremos escuchar tu voz, hoy queremos escuchar tus palabras. No, Señor, como los apóstoles que estaban allí, estaban viendo a Elías y a Moisés. Tú le aclaraste, gracias, Señor, porque hoy nos aclaras que no hay mejores palabras que tus palabras, Señor. No hay mejores palabras que las palabras de Jesucristo, de generación a generación, Señor. Desde el que más edad tiene hasta el menor, Señor, en esta casa. Tus palabras son relevantes para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias por tus palabras. Hoy te agradecemos, Señor.